Muy buenas mis queridos amigos, les habla el Rav Uri David. Estudiaremos la Parashá Shemini en esta ocasión. Parashá Shemini significa octavo. Encierra un gran secreto, viene después del reposo, que es Shabbat. Si nosotros vamos al principio de la creación, el Creador creó un alma grande llamada Adán. Y cuando el Creador crea a Adán, él en el mundo físico tuvo una averá, un pecado delante del Creador, donde él no pudo entrar en el reposo de Shabbat y tampoco pudo acceder al reino espiritual en el reino físico. Vamos a tratar un tema respecto al rey David en la Parashá Shemini de codificación del Santo Zohar. Habla la Parashá Shemini de David como Malhut en el mundo físico. En la Kabbalah, David Hamelech, está asociado a la Sefirá Malhut. Y nos enseña el Santo Zohar que Malhut, el reino físico, no tiene luz propia, sino que recibe la luz de las Sefirot superiores. Malhut representa el mundo físico, el cuerpo, la manifestación final. Esto coincide con lo que dices. David simboliza al ser humano encarnado en el mundo material. Sin embargo, el Sefer Yetzirah nos habla que el hombre fue creado con potencial de conectar cielo y tierra, no como un error por estar aquí. Es decir, no es que no debíamos bajar, sino que la misión era elevar este mundo físico a nuestro Creador. Nosotros, mis queridos amigos, como la mayoría de personas creen, ¿fuimos creados para este mundo? No fuimos creados para este mundo. Esto debe ser corregido. En la Torá, en Bereshit capítulo 2, versículo 15, dice: y puso al hombre en el Gan Eden para trabajarlo y guardarlo. ¿Qué nos dice el Sagrado Talmud, la Torá Sheve al Peh, en Sanedrín 38b? Nos enseña que el hombre fue creado para servir y rectificar la creación. El libro de las reencarnaciones del rabino Isaac Luria explica que el alma desciende al cuerpo para hacer un tikkun, una rectificación. Por lo tanto, no es castigo bajar al mundo, es una misión espiritual. Cuando nosotros vemos la historia del Tanaj, donde David está paseándose en su palacio y observa de ventana a Bathsheba, la Bathsheba, la Kabbalah, tiene un significado profundo. Bathsheba significa hija de 7 y tiene que ver con la menuja, el reposo del ser humano. De modo que significa Bathsheba como Shabbat, ¿sí? Representa Malhut conectada con las 7 sefirot inferiores, la energía femenina receptora. El Zohar dice en el capítulo 2, 107a, que Bathsheba estaba destinada a David desde la creación. Esto indica que no es solamente una historia de deseo físico, es la unión espiritual de las 7 sefirot masculinas con la sefirá femenina, de Binah a Yesod y de Yesod a Malhut. Amor tenía David por Bathsheba, esa es la interpretación correcta. El texto dice que David se enamoró del mundo físico. Esto es parcialmente correcto, pero incompleto.
según el Tikunei HaZohar, o sea, la corrección de la luz, la unión entre el hombre y mujer representa la unión de mundos espirituales. La sexualidad, mi querido amigo, es sagrada cuando hay pureza. Pero el Talmud en Shabbat 56a aclara y dice: el pecado de David fue sutil, no como parece literalmente. Y el Arizal, el santo Arizal, el Shara Gilgulin, explica: David estaba corrigiendo una raíz espiritual previa. ¿Cuál es la conclusión? No es enamorarse del placer físico, es una unión espiritual mal alineada en el tiempo que luego se rectifica. También nosotros vemos que en esta parashá se habla en los códigos secretos de la Santa Torá, del Santo Zohar, del Zohar HaKadosh, de la gota de semen, y se dice que es Malhut. Esto tiene base, pero debe entenderse de forma correcta. El Sefer Haraziel Malach enseña que la semilla contiene el potencial espiritual, pero también físico. El Zohar afirma: el flujo de semen viene del cerebro, viene de Jotma. Nos dice el Zohar 1.2.24a. ¿Qué significa? Que la energía sexual conecta con la mente, con Jotma, conecta con la emoción, que es Tiferet, y conecta con la manifestación, que es el mundo físico: pensamiento, palabra y acción. Por eso la Kabbalah insiste en la pureza sexual, porque la pureza sexual afecta la realidad espiritual. Pero primero, como siempre les he venido enseñando, que el pecado que hizo caer a Adán fue el de una comida no kasher. El Creador le dijo: no comas esta comida, pero él insistió en comer de manos de su esposa esta comida no kasher. ¿Y qué pasó después? Que destruyó completamente su nefesh, su estado espiritual bajo, donde él tuvo una relación conyugal con su esposa y creó la primera alma distorsionada en este plano físico, con la conciencia de la serpiente. Que por eso vemos que hay un cambio en el mundo por este ser que viene a este mundo. Si nosotros sabemos que a través de la relación conyugal también se puede corregir todo lo dañado del mundo físico, tenemos que primero empezar a arreglar la manera de cómo comer. Comer kasher es lo más importante. Viene Shabbat, y viene Shabbat, incluye 39 prohibiciones, melajot que no deben hacerse dentro del Shabbat, pero también incluye respetar completamente la relación conyugal entre la esposa y el esposo, la gota de semen. Crear eventos con nombres del Creador. Sabemos que todo el universo y todo el plano físico está hecho con nombres del Creador, porque la Santa Torá son 22 letras hebreas que tienen como recepción espiritual la connotación de sentidos espirituales angélicos, que con ellos el Creador creó el universo y creó el mundo físico. Dice que David usó los nombres divinos en los salmos, dice el Sefer Otiot, y enseña que las letras crean realidad. El Sefer Yetzirah dice que con 22 letras Hakadosh Baruj Hu creó y formó el mundo. Pero el Talmud advierte y dice: el uso de nombres divinos sin santidad es peligroso. Eso lo dice en Pesajim 50a, que quiere decir que una persona que no guarde Shabbat,
que no esté haciendo su corrección de santidad, que no sea una persona observante de todas las cosas que debe hacer un judío, esta persona no puede utilizar nombres divinos como si fueran agua. Debemos utilizarlo de la manera correcta, con entendimiento, con comprensión y con santidad. Conclusión correcta nos dice que no es fabricar eventos a voluntad con nombres divinos. Mucha gente cree que es correcto coger y meditar nombres de Dios, pero no han corregido su vida. Esto no se puede hacer, no es correcto. Porque esto, cuando se haga, es con la alineación con la voluntad divina. Debe hacer la persona alinearse con nuestro Creador, con la voluntad divina. Cuando el Creador dijo hagamos el hombre en plural, nos habla a nosotros la Torah en Bereshit 1:26, Naase Adam, hagamos al hombre. Rashi, nuestro comentarista, explica, el Creador habló con los ángeles, humildad. El Zohar añade, es la participación de todas las sefirot en la creación. No significa Dios más planetas independientes, no, más bien un sistema unificado bajo un solo Dios. La letra Bet es prácticamente lo que encontró David en Bathsheba. Bathsheba es Shabbat. David se enamoró de Shabbat. ¿Por qué? Porque él encontró la letra Bet con que se creó todo el sistema físico. La letra Bet está creada por un techo arriba, un techo abajo y uno vertical. ¿Qué quiere decir? Que el techo arriba es el marido, es la persona masculina que trae desde Ser Anpin, desde Shabbat, la bendición en la gota de semen a Malhut. La base de abajo es Malhut, es el reino físico, es la Shekinah, es el creador. Y la verticalidad que cierra la letra Bet es el creador mismo, la presencia divina con Israel, la Shekinah. ¿Qué quiere decir? Que la persona dentro de Shabbat tiene que saber bajar las bendiciones, porque con la letra Bet se escribe la palabra Baruch, que significa bendito. Y todo lo que empiece con la letra Bet en Shabbat tiene que ser todo lo que uno baje para beneficio del ser humano en esta tierra. De modo que el Shabbat está hecho para el hombre y el hombre hecho para Shabbat. Quiere decir que el hombre en la relación conyugal debe incluir a nuestro Creador. Esa es la letra Bet. Dice, Bereshit empieza por Bet. La Bet fue elegida porque representa la palabra Berajá, bendición. Esto dice, estudiar Torah conecta con la bendición. ¿Por qué? Porque alinea al hombre con el orden divino. Nosotros podemos seguir hablando sobre este tema tan importante como lo es la Parashá Shemini. David se paseó, David estuvo paseándose en su palacio, ¿sí? Y cuando él vio a Bathsheba, ¿sí?, él prácticamente la deseó, la codició. Eso debe ser el ser humano. El ser humano debe codiciar Shabbat, debe entrar al reino espiritual. Fue hecho para el hombre, pero siempre van a haber obstáculos para poder entrar a ese lugar. ¿Sí? Hay gente que de pronto no sea el tiempo ahora para entrar, pero puede llegar a entender los propósitos divinos a través de este día tan santo y especial que ocupa dentro de las Aseret Adibrot, dentro de los 10 palabras, dentro de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento.
guardarás Shabbat. Baruch Hashem. Entonces, nos dice que el rey David representa Malhut, el mundo físico. Cuando nos crearon, no teníamos que estar en él. El mundo físico. Nos crearon para estar ¿dónde? En el Gan Eden, en el jardín del Edén, otra dimensión. Nosotros, mis queridos amigos, somos David y representamos el mundo físico. El hecho de que el rey David baje a la tierra quiere decir que nosotros, que no hemos sido creados para bajar a la tierra, sí bajamos metidos en un cuerpo como seres físicos. Entonces preguntamos, ¿qué es el amor del rey David por Bathsheba? ¿Bathsheba es hija de 7? Sí, mi querido amigo, el rey David somos nosotros encarnados. Entonces preguntamos, ¿de qué nos hemos enamorado? De la hija de 7, Malhut, que Shabbat es la gota de semen. El rey David se dio cuenta que con su actividad sexual podía cambiar los eventos de este mundo. Por eso el judío debe tener relaciones conyugales el día de Shabbat, no días laborales. Ahora la mujer cuando entra en su periodo menstrual y sale de su periodo menstrual, 5 días de menstruación, 7 días limpios y un día para hacer mikveh, 13 días espera el hombre para poder entrar con su mujer. Si cae el 13º día en martes, que no es Shabbat, y empieza en la noche miércoles, la Torah dice que hay un permiso especial para que el hombre pueda estar con su mujer, pero solo por ese día. Después debe esperar Shabbat constantemente. Y si es un hombre, un sadiquín, un estudioso de Torah, puede levantarse a Hatzot y comenzar a estudiar Torah. Y amanecer estudiando y crea un eruf donde puede tener relación conyugal con su esposa cualquier día. Mientras no sepa cómo hacer esto, debe esperar Shabbat. Entonces, los eventos se cambian en Shabbat. ¿Dónde? En la relación conyugal. Pero una relación conyugal no animalizada. Una relación conyugal donde nosotros incluimos la presencia de nuestro Creador en la línea que está uniendo el techo de la Bet arriba y la Bet abajo. Esa es la presencia divina. Entonces, siempre y cuando se conozcan los nombres divinos del Creador, el rey David, entonces él conocía los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque los tiene todos integrados en los Teilín. Si usted lee los Teilín, los salmos son poderosos. El rey David era un cabalista tremendo. Y si usted lee los Teilín y tiene pureza sexual perfecta, con pensamiento, palabra y acción correcta, en los momentos adecuados como Shabbat, puede fabricar eventos. Por eso el rey se enamoró de Bathsheba, la hija de 7, Shabbat, que fue hecho para el hombre. Por eso dice la Torah, Shamor Besachor, guarda y recuerda. Todo tiene que ver con esto. La mujer cuando enciende las luces, la derecha es Sahor y la de izquierda es Shamor. Sahor y Shamor. Recordar Shabbat es encender las luces también de Shabbat. Entonces, cuando dijo el Creador, hagamos al hombre, lo dijo en plural. Es uno. ¿De dónde sale ese plural? De Dios, del Creador y del sistema planetario, el sistema del cosmos. Entonces, las inteligencias astrales. Por eso está escrito que si tú estudias la Torah, que empieza por la letra Bet, estás en el mundo de las Berajot. De modo que vuelve a Shabbat, vuelve a la Shejinah, vuelve a la relación conyugal subliminal, no una relación conyugal animalizada. Debes tener en cuenta que la relación
correcta abre los campos para que a ti te vaya bien. Shalom.